Lesiones en acabados de los cerramientos interiores. Las lesiones más frecuentes son los desprendimientos de revocos y enfoscados, lesiones en los elementos y patología de pinturas. Los desprendimientos de revocos y enfoscados pueden deberse a esfuerzos por rasante, por humedades y por defectos de ejecución, entre otros. Cuando el esfuerzo es por rasante, se produce el desprendimiento entre el acabado y el soporte debido a movimientos elásticos del soporte estructural, flechas de forjado o pandeos de pilares. La reparación sería marcar las juntas que absorban dichos movimientos en las zonas clave, en las zonas donde se han producido esas separaciones. En el caso de los desprendimientos por humedades, están debido al agua, a los cambios de temperatura, al vapor de agua, es decir, y a las eflorescencias que se pueden producir. La reparación sería localizar el foco de humedad, que como les comentaba anteriormente puede ser fácil o puede ser bastante complicado, eliminación y reparación, eliminación de mohos, eliminación de revestimiento y vuelta de nuevo a colocar dicho revestimiento. En el caso de los defectos de ejecución, son los que en muchos casos impiden la adherencia. Es cuando hay falta de rugosidad del soporte o bien presencia de humedad o falta de humectación. La reparación sería el picado de la superficie, la preparación del soporte, colocación de una malla de armado que asegure el agarre y aplicar de nuevo una capa de revoco. Cuando estamos hablando de elementos, las lesiones de los elementos, los alicatados son los principales. El alicatado participa en los movimientos del soporte. Esto lo que hace es que genera lesiones. Son debido a la falta de continuidad en su adherencia o bien a cambios bruscos de temperatura, ya que los elementos presentan diferentes coeficientes de dilatación, o bien en zonas expuestas a agresiones mecánicas como pueden ser las partes bajas o las esquinas, o agresiones debidas a la acción de la humedad, o bien por defectos de ejecución en el momento de su colocación. Los síntomas que presentan los desprendimientos en las lesiones de elementos son los abombamientos en un principio o bien la rotura de las piezas. La reparación es muy sencilla también, se elimina la causa cuando sea posible, en caso que sea humedad, y lo último sería la sustitución de los elementos. Habría que ir sustituyendo esos elementos. Se producen en ellos roturas o fisuras, abombamientos. La patología de las pinturas. Surgen debido al soporte, ya que están directamente conectados por la humedad. También surgen por la humedad y las lesiones asociadas, como pueden ser las eflorescencias. Las lesiones que se producen son desprendimientos, falta de adherencia entre la pintura y el soporte, relacionado con la adherencia química y los espesores de las capas. Ampollas y escamaciones que son debidas al aplicar pintura sobre un soporte húmedo o a la aparición posterior de agua. Desconchados, desintegración en polvo, cuarteamiento, el cambio de color de esa pintura. El paso del tiempo, el envejecimiento es una de las partes que produce esa patología. La reparación sería la eliminación de esa causa cuando sea posible, hay que indicarlo, preparación del soporte y de nuevo volver a aplicar esa pintura en condiciones normales. Los pavimentos, patologías en los pavimentos, que como comenté los iba a tratar aparte. Son debidas estas patologías a las acciones mecánicas. Las lesiones de los pavimentos son de origen mecánico normalmente, aunque también hay que considerar las de origen físico y las de origen químico. Pavimentos podemos distinguir entre pavimentos embaldosados, pavimentos de madera, pavimentos alisados o bien pavimentos sintéticos. Como pavimentos embaldosados, son aquellos que están formados por las baldosas, se adhieren al soporte mediante morteros o una capa de reparto y el mortero. Las lesiones más comunes son las fisuras, se presentan normalmente en la unión entre las baldosas. El desprendimiento, las erosiones mecánicas, las eflorescencias, cuando contienen alguna sal soluble. Ahí tenemos algunos de los ejemplos
de los que estábamos hablando con respecto a las patologías en los pavimentos embaldosados, a esos desprendimientos o bien a esas fisuras. La reparación sería eliminación de la causa, cuando sea posible, y sustitución de esas piezas, sustitución de esos elementos. En los pavimentos de madera, su colocación es mediante adherencia o bien apoyados al soporte. Las lesiones son debidas a movimientos de forjado, variaciones dimensionales por cambios de humedad, temperatura. Los síntomas son aberturas en las uniones, abombamientos, y la reparación sería eliminar la causa e ir sustituyendo las piezas que se encuentran dañadas. En los pavimentos alisados, este tipo de pavimentos se asientan sobre una estructura previa, que son las soleras, forjados o bien otros pavimentos. Las lesiones son debidas a movimientos de forjado o a cambios dimensionales. Su reparación es la realización de una junta que evite la variación de dimensiones. Los síntomas son fisuras, debido a variaciones dimensionales o movimientos de forjado o bien retracciones hidráulicas. Desprendimientos que están relacionados con el sistema de adherencia mecánica en la junta superficial, por superación de resistencia, por dilatación o bien por falta de adherencia. Erosiones mecánicas, descascarillado superficial. La reparación sería, en función de lo que fuera de la lesión, la eliminación de la causa, la realización de juntas superficiales y, por último, una abrasión mediante máquina. Los pavimentos sintéticos están formados por láminas que se adhieren mediante pegamento. Las patologías son debidas a discontinuidades del soporte, variaciones dimensionales, falta de junta constructiva, fallo de material adherente, posibilidad de haber humedad en la zona, y las lesiones o síntomas son levantamientos o bien desprendimientos, embolsamientos también se pueden producir. Reparar es, tal y como lo hemos visto anteriormente, eliminación de la causa y volver de nuevo a recolocar ese pavimento sintético. Patología de puertas y ventanas y cristales. Bien, todos ellos, puertas, ventanas y cristales, son elementos practicables. Presentan una serie de deficiencias en marcos y hojas de puertas y ventanas, debido a deficiencias de diseño, elección inapropiada o fabricación e instalación inadecuada, materiales elegidos erróneamente, deformaciones, erosiones o bien desgastes, protección inadecuada, mantenimiento insuficiente y envejecimiento, paso del tiempo, dilatación térmica y humedad, filtración y condensación. Es uno de los primeros síntomas que tenemos, en donde la infiltración es la entrada de agua desde el exterior debido a la succión capilar ejercida por una fisura o una junta abierta. Los síntomas son manchas de agua, normalmente en el interior de un local, debajo de las ventanas y en los tabiques. En el encuentro de la fábrica con el marco, manchas de humedad en todo lo largo. Pueden ser causadas también por un sellado deteriorado, ya que estos sellados tienen una vida, o bien que no exista este tipo de sellado. Y las filtraciones de aire generan una pérdida de calor en el edificio, pueden ser debidas al deterioro o a la ausencia de los selladores, y la reparación en todo este tipo de lesiones es resellar alrededor de puertas y ventanas. La condensación, hay que evitar que el agua depositada en los vidrios pase al paramento, con lo que hay que disponer de orificios que favorezcan la salida de agua al exterior y que sea evacuada por el alféizar. Es decir, tenemos que ir buscando la solución de que esto no se repita. Defectos de diseño, fabricación e instalación que producen deterioros en los acabados. Las pinturas y recubrimientos son esenciales para la protección de las carpinterías y fachadas. Los agentes de degradación de los acabados de pintura son el grado de humedad, la temperatura, la contaminación atmosférica, eflorescencia, los rayos ultravioletas, que lo que hacen es que generen rigidez en esa pintura, ambientes marinos. La reparación sería elaborar un diagnóstico
correcto en función del tipo de material, si son metálicos, si son de madera, vamos a tener distintos tipos de reparaciones. Comenzaríamos con un proceso de limpieza y decapado, reparación de las partes degradadas, para después realizar un sellado con masillas a base de resina para la estanquidad de las uniones. Estas resinas mejoran esa estanquidad. Desatascar las ranuras y orificios de evacuación, y si no existen, pues realizar las perforaciones. Sustitución o reparación de todos los herrajes que por su estado de deterioro impliquen mal funcionamiento de la carpintería. Colocar espumas de poliuretano entre la fábrica y el precerco o cerco. La reparación va en función de cada material utilizado, bien sea madera, metal o aluminio. Hacemos referencia a lo visto en el capítulo correspondiente a cada material, para ver exactamente qué reparación es la que tenemos que indicar. En el caso de los acristalamientos, definimos vidrio común como un producto inorgánico, amorfo, duro o frágil y transparente. Realmente son sus propiedades técnicas. Posee alta resistencia química y es deformable a temperaturas elevadas. El acristalamiento es el elemento formado por una o más hojas de vidrio que pueden ser recocido o templado. Recocido cuando se sacan del horno y se someten a un recocido para eliminar tensiones. Templado, calentamiento a 700 grados centígrados y enfriamiento posterior. Mejora las propiedades mecánicas y térmicas. Una vez templado, no puede ser cortado con las técnicas normales. Las causas son defectos de fabricación, pueden producirse por inclusiones vítreas, burbujas, pequeñas piedras, un diseño inadecuado, una instalación defectuosa, corrosión y deterioro del vidrio, que es cuando se produce una pérdida de transparencia y brillo del cristal, o bien la rotura del brillo. Y la reparación, pues, está clara, sería sustituir ese acristalamiento.